5. La constitución del cuerpo y la camisa de hierro. Este capítulo trata de la constitución del tejido conjuntivo y de su relación estructural con los huesos, los músculos y los tendones. Un mayor conocimiento de los meridianos tendomusculares, meridianos de acupuntura, del cuerpo, aumentará nuestra conciencia de la construcción del cuerpo, lo cual es vital para el trabajo que nos ocupa, la creación y el almacenamiento de la energía chi y su circulación por todo el cuerpo. El doctor quiropráctico Michael Poner, en la introducción de este capítulo, nos da las principales claves para lograr una buena salud mediante la comprensión de nuestra estructura corporal. Cuanto más sepamos sobre el modo en que estamos construidos, más rápido será nuestro progreso. El conocimiento de la capa de tejido que nos envuelve y que nos mantiene unidos es de una gran importancia para llegar a establecer ese contacto con nosotros mismos que estamos buscando a través del Qigong Camisa de Hierro. 1. Camisa de Hierro y Quiropráctica, por el Dr. Michael Posner. Algo considerado como altamente perjudicial para nuestra salud por todas las profesiones médicas es el fenómeno del estrés. Se han puesto a punto diversas teorías y métodos para tratar de disminuir la cantidad de estrés que debemos soportar diariamente. Voy a tratar aquí del inevitable estrés que la fuerza de la gravedad produce sobre la estructura de nuestro cuerpo cuando éste se halla en posición erecta, de algunas de sus repercusiones sobre la salud y de cómo mediante un adecuado alineamiento de la estructura ósea podemos, de una manera efectiva, minimizar dicho estrés y mejorar nuestra salud. Al actuar la fuerza de la gravedad sobre nuestro cuerpo en posición erecta, hay diversos grupos de músculos que trabajan para que podamos mantener dicha posición. Para resistir a la gravedad, estos músculos deben ejercer una cierta cantidad de energía. Esos músculos antigravitatorios ayudan a estabilizar la estructura ósea, de manera que sea posible efectuar movimientos en posición erecta. El éxito que una persona tenga al vencer esa fuerza de gravedad tiene una sutil pero profunda influencia sobre la calidad de su salud, sobre sus logros y sobre su estado emocional. A estas alturas es necesario comprender algunos conceptos básicos tales como la línea de gravedad o el centro de gravedad relacionados con nuestra estructura corporal. La línea de la gravedad vista lateralmente, figura 5.1, cae desde arriba hacia abajo del cuerpo, pasando por el lóbulo de la oreja, ligeramente por detrás del hueso que, en el lateral del cráneo, contiene los órganos del oído, por el centro de la articulación del hombro, toca el punto central de los bordes delanteros de las vértebras T2 y T12, luego cae ligeramente por fuera del sacro. Por detrás del eje o apoyo de la articulación de la cadera, ligeramente por detrás de la rótula, pasa frente al hueso en forma de martillo existente en el tobillo y a través del hueso exterior del tobillo para caer entre el talón y el principio del metatarso. Vista desde atrás, la línea de gravedad pasa por el hueso occipital, las vértebras C7 y L5, el coxis y el cartílago púbico, y entre las rodillas y los tobillos. Dado que la gravedad actúa sobre todas las partes del cuerpo, todo el peso del cuerpo podría considerarse como concentrado en un punto, desde el cual el empuje gravitacional existente a un lado del mismo fuese igual al empuje existente en el otro lado. Dicho punto es el centro de gravedad del cuerpo. En general, dicho centro se halla situado en el centro del tronco, unos 4 centímetros más arriba del ombligo. Su situación exacta varía según el tipo de cuerpo, la edad, el sexo, la actitud, los patrones respiratorios, el nivel de estrés o los desórdenes óseos o musculares. En la posición erecta, la mayor economía energética se da cuando la línea de gravedad pasa a través de una columna o de un alineamiento óseo de apoyo. Si los segmentos óseos se alinean de manera que la línea de gravedad pase exactamente por el centro de cada articulación, los ligamentos, tendones y músculos implicados soportarán un estrés mucho menor. Entonces los músculos antigravedad no necesitarán trabajar apenas, tomando los huesos un papel más activo en la labor de mantener nuestros cuerpos en una posición erecta, permitiendo que los músculos se relajen y descansen, conservando la energía y disminuyendo así la tensión y el estrés. El potencial de salud se alcanzará solo si la estructura corporal está equilibrada, de modo que tanto la energía nerviosa como el chi puedan fluir libremente. Cuando dichos músculos antigravedad trabajan demasiado, o demasiado poco, se originan diversos efectos negativos para la salud. La función de los músculos es mover los huesos. Así,
cuando los músculos están excesivamente tensos o demasiado flácidos, terminan originando daños en la estructura ósea. Cuando se sienten calambres o espasmos musculares, ello indica que dicho músculo está soportando una contracción continua y excesiva. Con la contracción, las fibras musculares se acortan. Con la contracción excesiva, puede ocurrir que los huesos sean empujados hasta salirse de su alineamiento correcto. Si estos desarreglos estructurales llegan a afectar a las vértebras, las terminaciones nerviosas se irritan, interfiriendo en el funcionamiento del sistema nervioso. Si esto ocurre, pueden surgir una multitud de problemas, ya que la labor del sistema nervioso es regular y controlar todas las funciones corporales. El potencial de salud aumenta considerablemente cuando la comunicación entre el cerebro y las demás partes del cuerpo es perfecta. Dado que esta es la función del sistema nervioso, la integridad estructural de nuestro sistema muscular y óseo es de vital importancia. Se dice que la estructura determina la función. La profesión quiropráctica se ocupa de problemas de salud y de enfermedad desde un punto de vista estructural, centrándose especialmente en la integridad estructural, la mecánica espinal y la relación neurológica. Ya hemos visto cómo la fuerza de la gravedad afecta a nuestros sistemas muscular y óseo, y cómo ese estrés que soporta nuestra estructura puede afectar a la salud en general. Por supuesto, existen otros factores que afectan también a la estructura, como las emociones, las toxinas y las situaciones traumáticas. Los músculos acumulan tensiones procedentes de varias fuentes, pero el caso es que el resultado final es siempre un desequilibrio estructural que deteriora nuestra funcionabilidad y también nuestra salud. Partiendo de esto, es lógico que se considere seriamente la manera de lograr una integridad estructural óptima, de un modo equilibrado. Para ello se debe comprender que es necesario aprender de una fuente competente todo lo posible sobre el alineamiento, reconocer nuestros propios problemas en este campo y después aplicar estos conocimientos a nosotros mismos. Como quiropráctico, me interesa corregir la estructura corporal de mis pacientes a fin de permitir que su cuerpo vuelva a funcionar óptimamente. Pero eso es todo lo que puedo hacer, siendo en realidad responsabilidad nuestra la salud de cada uno de nosotros. Así, el aprender cada uno de nosotros todo lo posible sobre la estructura corporal y el reconocer lo que está bien o mal en dicha estructura nuestra, es algo esencial para lograr una buena salud. Creo que entre las claves más importantes para lograr una buena salud están el correcto alineamiento óseo, el equilibrio muscular, la flexibilidad de músculos y tejido conjuntivo, la respiración correcta, la relajación y la adecuada utilización del cuerpo. Finalmente, considero de extrema importancia aprender a conservar, acumular y almacenar la energía que usualmente se desperdicia cuando existen desequilibrios estructurales. El ejercicio es un medio indispensable para lograr las claves de salud citadas. Ejercicio que no debe ser unilateral, como lo son la mayor parte de los deportes, y que no debe producir tensiones excesivas. Es deseable tener músculos bien tonificados al igual que el tejido conjuntivo, pero no en exceso. Así, el equilibrio es la clave a la hora de escoger un sistema de ejercicios. Dicho sistema deberá desarrollar el cuerpo simétricamente, reducir el estrés, enseñar el alineamiento adecuado y mostrar cómo almacenar, incrementar y conservar la energía vital. Como quiropráctico, considero que la salud depende en gran medida de la simetría y del equilibrio de la estructura corporal. Así me interesé en el arte chino del Qigong, de la camisa de hierro, que acentúa la importancia de mantener una cierta postura ósea, de modo que las fuerzas gravitacionales que nos empujan hacia la Tierra puedan ser transmitidas a través de los huesos hacia la propia Tierra, en lugar de gastar energía resistiendo con los músculos o sometiendo a las articulaciones a una tensión indebida. Las posturas de la camisa de hierro alinean las vértebras de tal modo que permiten que la línea de gravedad pase por el centro de dichas vértebras. Así, la fuerza de gravedad no es resistida, sino transmitida. Los músculos, los ligamentos y los tendones pueden relajarse, en lugar de estar trabajando para resistir. Las posturas de la camisa de hierro integran todos los tejidos estructurales para lograr un funcionamiento óptimo. La relajación, la respiración adecuada, el desarrollo muscular simétrico, el reforzamiento de los ligamentos y de los tendones, al igual que el reforzamiento de los propios huesos, se cuentan entre los resultados de la práctica de la camisa de hierro. Es también muy importante que aprendamos a experimentar nuestro propio centro de gravedad. Digo propio, porque el centro de gravedad varía desde la zona del ombligo hasta el pecho, o incluso más arriba, según la situación vital y el estrés de las diferentes personas.
Esto interfiere con el funcionamiento normal de la respiración, que debe iniciarse en el abdomen, al igual que en el pecho. Comparemos simplemente la respiración de un niño con la de la mayoría de los adultos, y veremos que los adultos generalmente respiran con el pecho, trabajando muy poco el abdomen y el diafragma. Es muy importante utilizar el diafragma en la respiración, ya que al descender, el diafragma masajea los órganos internos. Esto incrementa la circulación y el flujo sanguíneo, y de este modo la oxigenación de nuestros órganos vitales. El incremento de energía, la integridad estructural y la salud generada por la práctica de la camisa de hierro son, en mi opinión, notables. Su práctica aumenta el potencial de salud de una manera holística, física, mental, emocional y espiritualmente. Al alinearnos con la práctica de la camisa de hierro, nos estamos también alineando con la armonía del universo. 2. Constitución del tejido conjuntivo. Relación del tejido conjuntivo con los huesos, músculos, tendones y meridianos de acupuntura. A. El tejido conjuntivo. Protección de nuestros órganos vitales. El óvulo, después de ser fertilizado, se diferencia en 3 sistemas principales: el ectodérmico, el mesodérmico y el endodérmico. El tejido conjuntivo se deriva del mesenquima, que es una subdivisión del sistema mesodérmico. Los núcleos de la sustancia mesenquimática generan los huesos, los ligamentos, los músculos y los tendones. Posteriormente, un sistema más estructurado de capas, envolturas y tejidos se forma alrededor de los diversos centros. El tejido conjuntivo es una envoltura y su función es sostener, proteger, energetizar y, en alguna medida, contraer y expander los órganos y los músculos para que la energía chi pueda fluir a través de ellos con facilidad. El tejido conjuntivo carece de vasos sanguíneos, es translúcido y correoso. Está íntimamente unido a los músculos, envolviéndolos y potenciando su trabajo por diversos medios, separándolos en diferentes envolturas, suministrando lazos de fibras especialmente resistentes y permitiendo su lubricación mediante líquidos segregados por los tejidos de ciertos órganos, de modo que unos grupos de músculos puedan deslizarse sobre otros. El tejido conjuntivo está presente en todo el cuerpo, separando, conectando, envolviendo y sosteniendo sus diversas partes, y además, finalmente, en un nivel más superficial, envolviendo todo el cuerpo en una capa fina, inmediatamente debajo de la piel. Esta capa superficial es muy resistente, ya que sus fibras están cruzadas. Los golpes y las heridas alteran estas fibras haciéndolas más densas y cortas, como ocurre en las cicatrices. El hecho de que esta red se halle presente en todo el cuerpo puede explicar el mecanismo de los puntos reflejos, pequeñas zonas que presentan dolores cuyo origen puede estar en los órganos bastante alejados de tales puntos. También puede servir de explicación para el mecanismo de la reflexología. Algunas zonas del pie presentan dolores cuando los órganos correspondientes del cuerpo tienen problemas de funcionamiento. El tejido conjuntivo tiene además otra función muy poco reconocida, la de suministrar el tono muscular. De hecho, la baja presión sanguínea está relacionada con una situación hipotónica del tejido conjuntivo, y la hipertensión con un tejido conjuntivo hipertónico. Existen diversos tipos de tejido conjuntivo, todos ellos formados por colágenos. El más ampliamente distribuido por el cuerpo es el tejido conjuntivo flojo, el más flexible y más elástico de todos, pues sus fibras van en todas direcciones. Está formado por proteínas inmersas en una sustancia líquida base, y su función es importantísima para el metabolismo del agua y también para otros intercambios líquidos. El tejido fibroso se encuentra en zonas donde se necesita mayor fuerza extensible. En ellas el tejido es más correoso, como consecuencia del alineamiento paralelo de los haces de fibras, semejantes a las que hallamos en los tendones y en los ligamentos. Las mayores capas de tejido conjuntivo que se encuentran en el cuerpo son de este tipo. No obstante, todas las variedades del tejido conjuntivo se han formado partiendo del sistema mesodérmico. Aunque en sí mismo carece de vasos sanguíneos, sirve de apoyo a dichos vasos, a las fibras nerviosas y a los vasos del sistema linfático, conteniendo los nervios que son receptores sensoriales de los estímulos procedentes de los músculos, las articulaciones y los tendones. El tejido conjuntivo es también responsable del mantenimiento de las posiciones relativas de los diversos órganos y músculos del cuerpo. 1. El tejido conjuntivo consta de 3 capas, figura 5.2. A. La capa superficial, o subcutánea, que se compone a su vez de 2 subdivisiones. 1. Una más superficial capaz de contener una enorme cantidad de grasa en las personas excedidas de peso. Y 2. Una capa más interna que no contiene grasa.
Es el más elástico de todos los diversos tipos de tejido conjuntivo, pues tiene que acomodar diversas cantidades de grasa, dilatarse cuando exista una inflamación o intensa actividad muscular y contraerse cuando los músculos estén relajados. En esta capa podemos almacenar energía chi. Cuando dicha capa está llena de chi no puede contener grasa. Practicando la condensación de la camisa de hierro, se puede quemar la grasa ya existente en esta capa. B. La capa profunda. Es la más densa y tiene una superficie muy fina, a fin de reducir la fricción cuando una capa se desliza sobre otra. Los haces de fibras que conforman esta capa son paralelos, dándole así una fuerza considerable. Este tipo de tejido se halla alrededor de los tobillos, rodillas, muñecas y codos, donde actúa como una ancla sobre la que los músculos puedan empujar. También cumple la función de ser un almacén de nutrientes, un aislante y un apoyo, al mismo tiempo que una barrera que impide la entrada de organismos y objetos extraños. La capa profunda mantiene los músculos en sus distintas formas y posiciones. Es la más densa y fuerte, y a su vez existen tres tipos diferentes. El primero y más externo recubre los músculos mayores. El intermedio es una membrana que separa unos músculos de otros. Y finalmente el interno que recubre las superficies externas de las cavidades del cuerpo. Sí, la capa subserosa o peritoneo. Por la parte interior de la membrana intermedia se halla el tejido conjuntivo subseroso. Existen dos tipos. Uno, el parietal que recubre las superficies internas de las cavidades del cuerpo, como el tórax o el abdomen, y dos, el visceral que recubre los órganos existentes en tales cavidades, como los pulmones o el hígado. Su función principal es proteger y sostener, facilitando al mismo tiempo la lubricación. Al irritarse estas superficies, algunas veces se adhieren entre sí, causando gran dolor. 2. La camisa de hierro afecta al tejido conjuntivo de todo el cuerpo. Al afectar al tejido conjuntivo de todo el cuerpo, tiene que ver, en primer lugar, con la capa subcutánea que recubre externamente a todo el organismo. La camisa de hierro afecta también principalmente al tejido conjuntivo de la región lumbar, que es más grueso y grasoso que el normal. Estos dos tipos de tejido conjuntivo están interconectados por haces de fibras en forma de huso, entre los que suele depositarse la grasa. El tejido conjuntivo lumbar está compuesto por tres capas. La más superficial parte de los salientes de las vértebras lumbares, cerca de las costillas inferiores y del hueso de la cadera, y del saliente del sacro, hueso formado por la unión de 5 vértebras entre la zona lumbar y la caudal, o rabadilla, formando la parte posterior de la pelvis y del ligamento sacroespinal, músculo que se extiende verticalmente a lo largo de las vértebras de esta zona. La capa intermedia se extiende desde la mitad de la zona lumbar hacia los costados, donde se une con la capa superficial. Estas dos capas envuelven los músculos que mantienen erecta a una persona. Este tejido conjuntivo se extiende también hacia arriba, hacia la parte baja de la 12ª costilla, y en su extremidad inferior está unido a la cresta ilíaca, la parte ancha y superior de la pelvis, y al ligamento iliolumbar, ambos en la zona del intestino delgado. La capa más profunda envuelve al cuadrado lumbar, músculo que se extiende desde la zona lumbar uniéndose por sus lados a las otras dos capas. Estas tres capas constituyen lo que técnicamente se conoce como origen de la aponeurosis abdominal transversa. La capa profunda de la parte alta de la espalda constituye el tejido conjuntivo torácico, que envuelve los músculos extensores de la columna torácica, vértebras existentes entre el cuello y el abdomen, unidas a las costillas. Su parte inferior se une con la parte más superficial de las tres capas del tejido conjuntivo lumbar, mientras que su parte superior se combina con el tejido conjuntivo cervical y del trapecio. La capa profunda del tejido conjuntivo de la parte alta de la espalda se extiende a ambos lados, siguiendo los ángulos de las costillas y el tejido conjuntivo de los músculos existentes entre ellas. El tejido conjuntivo profundo que envuelve los romboides, dos músculos unidos a los omóplatos y a los músculos de la espalda, se considera separado del torácico, aunque en realidad no exista una separación clara entre ambos. Por los costados, el tejido conjuntivo axilar sirve de protección a esta zona del cuerpo, que prácticamente carece de tejido muscular. También parcialmente une los músculos de la espalda y de los costados, uniéndolos con el tejido conjuntivo torácico y con el existente junto a la columna. A su vez, el tejido conjuntivo deltoideo, que cubre el músculo triangular que une la parte alta del brazo con la espalda,
a la altura de la cuarta vértebra torácica y de la línea medioescapular. Está conectado con el tejido conjuntivo de junto a la columna y está anclado a ella y a los omóplatos. Todas las diversas capas citadas se combinan para formar la red continua de tejido conjuntivo que se extiende por la espalda. El tejido conjuntivo deltoideo se extiende desde la columna a la altura de los omóplatos, hasta la clavícula. Allí se une con el tejido conjuntivo pectoral. También se extiende lateralmente, desde los hombros hasta el brazo, donde se le conoce como tejido conjuntivo braquial. Este tejido conjuntivo braquial se une con el pectoral y el axilar, recubriendo las dos articulaciones del húmero, así como la superior del decúbito. Recubre también, con una capa muy fina, el músculo bíceps y, con una más densa, el tríceps. El tejido conjuntivo interbraquial se une con el braquial formando una sola unidad y recubre desde la parte alta del húmero hasta la más baja del decúbito y del radio. El tejido conjuntivo pectoral consta de capas muy finas que, partiendo de la clavícula y el esternón, se extienden hasta unirse con el tejido conjuntivo deltoide, el braquial y el axilar, e incluso con la capa exterior del tejido conjuntivo abdominal y con el diafragma. Debajo del tejido conjuntivo pectoral se hallan los grandes músculos pectorales, y debajo de ellos el llamado tejido clavipectoral, que envuelve a los músculos pectorales menores y los separa de la pared torácica. Este tejido, que está unido a las clavículas y envuelve las arterias que pasan por debajo de ellas, llega hasta la primera costilla, el tejido axilar y la parte delantera de los omóplatos. Las costillas, que forman la pared torácica, están recubiertas exteriormente por el tejido conjuntivo intercostal externo. Esta capa, que se extiende en dirección hacia la cabeza, se une con el tejido escaleno, que recubre los músculos unidos a las vértebras cervicales y a la primera y segunda costilla, posibilitando que se doble el cuello, y también hacia abajo, hacia la parte baja del abdomen, donde se une con el tejido conjuntivo que separa los músculos oblicuos internos del abdomen de los externos. La superficie interna de las costillas está recubierta por el tejido conjuntivo endotorácico, que envuelve también los músculos existentes dentro del tórax. Se extiende hacia la cabeza, entremezclándose con el tejido conjuntivo prevertebral, que cubre las vértebras de la parte superior de la columna, mientras por la parte de abajo llega al bajo abdomen, donde se conecta con la capa interna que recubre la pared abdominal. El tejido conjuntivo subcutáneo del abdomen es blando y flexible, aumentando su fuerza a medida que se extiende hacia ambos lados. La parte interna de este tejido subcutáneo es altamente elástica y se une a los ligamentos de la ingle. La parte más externa se une con el tejido conjuntivo de la espalda y del pecho. En su extensión hacia abajo, está conectado con el de la parte externa de los muslos y con el que recubre el pubis y los músculos oblicuos externos. La capa más profunda que rodea el abdomen se une con el tejido conjuntivo torácico lumbar, con el pélvico y con el del diafragma, llamado también transversal. Recubre la superficie exterior de la pared abdominal, las vértebras lumbares y los músculos psoas mayores. Las diversas capas de tejido conjuntivo descritas son las que se utilizan en la camisa de hierro para almacenar el chi. Mientras está allí almacenado, este chi forma un cojín protector y puede ser de nuevo utilizado cuando se necesite. B. Limpieza de la médula y cambio de los tendones. 1. Limpieza de la médula ósea. El proceso por el que se transforma a la energía sexual para ser almacenada en el cerebro y en la médula ósea, limpiando los órganos internos y restaurando sus funciones, es conocido como limpieza de la médula ósea. Al circular el chi por la órbita microcósmica y limpiar la médula interna, que tal como se describe en el capítulo 1, aumenta la cantidad de células sanguíneas, fuente de la fuerza vital. Todo el sistema es limpiado de la polución. Una vez las vías están limpias, el chi puede fluir libremente hacia donde se le necesite, y podemos decir entonces que todo el cuerpo está repleto de chi. A medida que una persona envejece, la médula ósea comienza a secarse y a producir menos células sanguíneas. Entonces el cuerpo comienza a llenar los espacios vacíos dentro de los huesos con grasa. Para llenar los huesos vacíos con energía renovada que revitalice la médula, devolviéndole su juventud, necesitamos transferir energía sexual que puede ser almacenada en los huesos, donde al mismo tiempo va quemando la grasa. La limpieza de la médula ósea, el mantener los órganos sanos y el cambio de los tendones generan un reforzamiento de los músculos, tendones y ligamentos, limpiando el interior del cuerpo
y reforzando el exterior. Los 3 niveles de la camisa de hierro refuerzan y reconstruyen el tejido conjuntivo, los tendones y la médula ósea. 2. Cambio de los tendones. El chi puede ser extraído de los órganos internos hacia el tejido conjuntivo que los rodea por varios métodos. Cuando se ha acumulado suficiente chi, es guiado a lo largo del tejido conjuntivo existente entre los grupos de músculos, llegando finalmente a los tendones, que a su vez están formados de capas de tejido conjuntivo, y de este modo, la totalidad del cuerpo llega a estar recubierta de energía. Los tendones conectan los músculos a los huesos, son mucho más fuertes que estos y bastante más largos. Para su mantenimiento y desarrollo, se necesitan muy pocas células y mínimas cantidades de sangre. La camisa de hierro ha sido diseñada para reforzar y desarrollar los tendones, de modo que el movimiento deje de depender únicamente de los músculos. En el taoísmo se dice que la salud está deteriorada cuando los tendones están torcidos, flojos o débiles. Los tendones enfermos y torcidos hacen que las personas enflaquezcan. Cuando los tendones no tienen ya la resistencia debida, originan la fatiga. El tejido conjuntivo puede resentirse como consecuencia de heridas, convirtiéndose en tejido cicatrizoso, más correoso, y que tiende a contraerse en exceso tirando de los tejidos y tendones adyacentes, dificultando el flujo sanguíneo e impidiendo el paso del chi. Las emociones fuertes pueden también resultar traumáticas, alterando dramáticamente nuestra manera de ver el mundo, y por consiguiente, también la manera en que nos presentamos ante el mundo. Esto se hace evidente de muchas maneras, pero principalmente en la forma como nos mantenemos físicamente. El tejido conjuntivo y los tendones tardan mucho tiempo en desarrollarse, y cuando resultan dañados, tardan todavía más en recuperarse. Sin embargo, cuando los tendones son fuertes, largos y están relajados y llenos de fuerza, están también repletos de chi y tienen acceso a más, en caso de necesidad. Una vez debidamente desarrollados, serán mucho más largos, más fuertes y efectuarán un trabajo mucho mayor. Seguirán utilizando una ínfima cantidad de nutrientes y apenas necesitarán mantenimiento. Algunos terapeutas trabajan directamente sobre el tejido conjuntivo para eliminar emociones y recuerdos negativos, que drenan constantemente las reservas energéticas de la persona. Algunas veces, después del tratamiento, estos pacientes experimentan una nueva visión de la vida, siendo capaces de funcionar con una libertad que, de otro modo, nunca hubieran experimentado. Como ya dijimos anteriormente, el cambio de los tendones y la limpieza de la médula ósea serán tratados más profundamente en la camisa de hierro 2 y la camisa de hierro 3, respectivamente. Sí, la armonía entre tejido conjuntivo, tendones y chi. Un taoísta describiría el cuerpo como formado por los órganos internos y la energía chi que los alimenta. Externamente, el cuerpo está formado por los huesos, los tendones, los músculos y el tejido conjuntivo que los contiene. Los huesos se mueven por la contracción de los músculos, que tiran de los tendones unidos a los huesos. Se dice que la sangre mueve a los músculos y el chi mueve a la sangre. Así, un maestro taoísta se esfuerza en crear y proteger el chi y la sangre. El chi es una especie de energía electromagnética e invisible, mientras que los músculos, los tendones, los huesos y el tejido conjuntivo son perfectamente visibles. La práctica consiste en trabajar, tanto lo visible como lo invisible, como una expresión más de la armonía entre yin y yang. Acentuar solo el desarrollo interno o el externo originará desarmonía y disfunción. Los órganos y los músculos deben ser vitalizados mediante el chi, y la circulación del chi aumenta con un cuerpo saludable. Reforzar los músculos sin cultivar el chi crea un desequilibrio que nunca originará fuerza ni salud verdaderas. El cambio de los tendones se ocupa de los músculos, los tendones, los huesos y el tejido conjuntivo, desarrollando tanto la parte visible, músculos, tendones, huesos y tejido conjuntivo, como la invisible, el flujo del chi. La práctica para aflojar los tendones es comparativamente fácil, mientras que la que se ocupa del tejido conjuntivo es considerablemente más dificultosa. Se dice que el Qigong de la camisa de hierro es la disciplina más difícil de todas. Sin embargo, su práctica, mediante la cual se aprende a incrementar y almacenar el chi, comienza con la órbita microcósmica. Una vez haya sido capaz de reunir chi, podrá dirigirlo al tejido conjuntivo de cualquier punto del cuerpo, donde sea necesario. Al recoger, conservar y almacenar la energía de los órganos vitales, riñones, cerebro, corazón, hígado, pulmones, bazo y genitales, la energía polucionada baja y sale,
a medida que la limpia sube para sustituirla. Al relajarnos y recoger cada vez más chi, deberemos dirigirlo hacia los tendones y el tejido conjuntivo, hasta que la totalidad del cuerpo se halle repleta de energía chi. El chi fluye por el tejido conjuntivo, extendiendo y reforzando los tendones. Una vez más, la armonía o el equilibrio son necesarios. Si se practica de manera que el tejido conjuntivo esté vitalizado con chi, pero olvidamos los tendones, el tejido conjuntivo no tendrá en qué apoyarse, ya que es mediante los tendones que los músculos se unen a los huesos. Por otra parte, si se trabaja sobre los tendones olvidándonos del tejido conjuntivo, este no funcionará correctamente como coordinador de los grupos de músculos que recubre. Si se ejercita el tejido conjuntivo y los tendones sin el Qigong, a fin de activar el flujo de la energía chi, los tendones y el tejido conjuntivo no crecerán y no serán capaces de funcionar libremente. Si se practica el Qigong y no se efectúan los ejercicios para los tendones y el tejido conjuntivo, el chi no podrá circular libremente por el cuerpo, teniendo dificultades para acceder a los meridianos. Al mismo tiempo, los tendones estarán débiles por el poco uso y el tejido conjuntivo será grueso, formando una barrera. En este capítulo presentamos una visión general sobre cómo los músculos, el tejido conjuntivo y los huesos funcionan en conjunto. Los músculos recubren a otros músculos y a los huesos, y forman las diversas cavidades que contienen a los órganos vitales. El tejido conjuntivo y los tendones están unidos, y estos últimos unen los músculos a los huesos. El tejido conjuntivo recubre a grupos de músculos, permitiéndoles efectuar un trabajo mucho mayor del que podrían hacer si no estuviesen de este modo agrupados, aumentando al mismo tiempo la resistencia y el tono general de dichos músculos. Al estar estos grupos de músculos por fuera de los huesos, el tejido conjuntivo los protege, al igual que protege a los órganos internos al formar las paredes de las diversas cavidades. La finalidad más importante del Qigong camisa de hierro es llenar con chi todas las cavidades del cuerpo y generar más presión chi sobre los órganos vitales, protegiéndolos y permitiendo que produzcan más energía instantánea. Figura 5.3. Ti. Los meridianos tendomusculares. En el cuerpo existen 12 de estos meridianos, que pasan sobre los músculos y los tendones, yendo de articulación en articulación. Al contrario que otros meridianos, estos no tienen conexión con ningún órgano interno. Parece que están relacionados principalmente con la utilización de la energía asociada con la musculatura, campo en el que se puede lograr una eficiencia mucho mayor, mayores resultados con menos esfuerzo, de la que usualmente se considera normal. Estos meridianos se originan en las extremidades, se reúnen en las articulaciones principales y terminan en diferentes puntos del tronco y de la cabeza. El conocimiento de estas vías y su energetización aumentará enormemente el tono muscular y conjuntivo, incrementando mucho la capacidad de movimiento. 1. El meridiano tendomuscular del pulmón, figura 5.4. Este meridiano tiene su origen en el extremo del dedo pulgar. Si miramos a una persona de frente, cuyos brazos cuelgan a los costados del cuerpo y cuyas palmas de las manos miran hacia adelante, este meridiano sería una línea que sube por la parte exterior de los huesos del pulgar, la parte exterior de la muñeca y del antebrazo, luego por la parte interna de la articulación del codo, por los bíceps, penetra en el pecho y sale de nuevo por la articulación externo-clavicular. Desde allí cruza la clavícula y va al deltoides frontal, mientras que otra rama baja por dentro del pecho, mandando todavía otras ramas hasta el diafragma. 2. El meridiano tendomuscular del intestino grueso, figura 5.5. Imaginemos de nuevo a una persona frente a nosotros, con los brazos caídos, pero ahora con las manos mirando hacia su cuerpo. Este meridiano comienza en el extremo del dedo índice, sube por lo que ahora es la parte exterior del antebrazo y de la articulación del codo, continúa subiendo por la parte externa del brazo, pasando al deltoideo lateral, dividiéndose luego en dos ramas, una de las cuales va hacia atrás, al músculo trapecio, bajando luego entre la columna vertebral y el omóplato, y subiendo luego por detrás hasta aproximadamente la mitad de la longitud del cuello. La otra cruza por la cara inferior del trapecio, y luego por el músculo esternocleidomastoideo, yendo hacia el rostro, donde se divide de nuevo en dos líneas. La más corta de ellas llega hasta el rinconcito de la nariz, y la otra sube por el lado del rostro hasta llegar a la parte alta de la cabeza, bajando luego por el mismo camino del lado opuesto, y terminado definitivamente en la mandíbula. 3. El meridiano tendomuscular del estómago, figura 5.6.
Este meridiano es un poco más complejo. Comienza en el extremo del tercer dedo del pie y algunas veces también del segundo y del cuarto. Sube por la parte baja del pie hasta el nivel del tobillo. Desde allí se divide en dos ramas. Una de ellas sube por el medio de la pierna y pasa por la parte delantera de la rodilla. La otra sube lateralmente, continúa hasta la articulación de la cadera y luego pasa sobre la cresta ilíaca, parte superior de la pelvis, continuando por la espalda, donde cruza las costillas inferiores y se une con una extensión del meridiano que corre por la columna desde el sacro, aproximadamente a la altura de la clavícula. Volviendo a la otra rama que subía por la parte frontal de la pierna, continúa así por el muslo, desviándose en la parte superior de este hacia el hueso púbico. Allí penetra en el abdomen, saliendo de nuevo un poco más arriba de la clavícula. Luego, sube por el lateral del cuello y de la mandíbula, donde se divide en dos. Una de estas divisiones gira hacia adelante, yendo hacia la comisura de la boca, subiendo luego junto a la nariz hasta llegar al ángulo del ojo. La otra sube por la mandíbula para terminar en un punto del temporal frente a la oreja. 4. El meridiano tendomuscular del bazo, figura 5-7. Si tenemos de nuevo a la persona frente a nosotros, este meridiano se verá como iniciándose en el extremo del dedo gordo del pie. Sigue por la mitad del pie y luego asciende por la parte interior de la pierna, siguiendo por el centro de la rodilla y el muslo, girando luego para terminar en un punto de la ingle. Luego gira hacia el hueso púbico y sube en dirección al ombligo. Viéndolo lateralmente, cruza el abdomen hasta llegar a un punto ligeramente por debajo de la tetilla, por el que penetra en el pecho. Otra rama pasa desde el hueso púbico a la región coxígea, desde donde asciende por el centro de la columna, hasta el nivel de la parte superior de los omóplatos aproximadamente. 5. El meridiano tendomuscular del corazón, figura 5-8. Imaginemos de nuevo a la persona en pie frente a nosotros, con los brazos a los costados del cuerpo y las palmas de las manos mirando hacia adelante. Este meridiano comienza en el extremo lateral del dedo meñique, subiendo luego por el centro de la muñeca, del antebrazo y del codo. Pasa luego por la axila y cruza el músculo pectoral al nivel de la tetilla. Luego gira bajando por el esternón y dirigiéndose directamente hacia el ombligo. 6. El meridiano tendomuscular del intestino delgado, figura 5-9. Situemos a la persona de pie, de espaldas a nosotros, con sus brazos caídos y las palmas de sus manos mirando hacia adelante. Este meridiano comienza en el extremo del dedo meñique. Sube por la parte de atrás de dicho dedo. Pasa por la muñeca y sube por el centro del antebrazo. En el centro del codo se une con su extensión que viene de la parte alta del brazo. Sigue hacia arriba por la mitad del brazo y en la axila se une con la extensión que viene del cuello y la oreja. Sube y baja trazando una Z y continúa por el trapecio. Cruza el cuello y en el mastoide se une con una pequeña extensión que penetra en la oreja. Otra rama sube rodeando a la oreja y luego baja para terminar en un punto de la mandíbula ligeramente más atrás de la vertical del ángulo exterior del ojo. Luego sube, pasando muy cerca del ángulo externo del ojo, pasa por la parte delantera de la cabeza, uniéndose en la sien, con otra rama más que sale del mastoideo. 7. El meridiano tendomuscular de la vejiga, figura 5-10. Si imaginamos a la persona en pie, de espaldas a nosotros, el meridiano tendomuscular de la vejiga comienza en el dedo pequeño del pie. Pasa por la cara exterior del pie, sube por la parte trasera de la pierna y en la cavidad detrás de la rodilla se une con otra rama que baja por la parte exterior de la pierna, terminando unida a la primera en el talón. Desde la parte trasera de la rodilla sube hasta la mitad de los glúteos, desde donde nace otra rama que baja por la mitad de la pantorrilla hasta el talón. Desde los glúteos sube por el centro de la columna hasta la nuca, siguiendo luego hasta el occipucio. Luego continúa hacia arriba pasando por la coronilla, para unirse con otra rama en un punto a un lado de la nariz, cerca del ángulo interno del ojo. Una rama contornea la ceja y luego baja hacia la mejilla, la parte baja de la mandíbula, la garganta y el pecho pasando por la axila, para luego girar hacia arriba y unirse con la rama que sube por el centro de la columna. Una pequeña rama parte de la columna pasando por el omóplato y el hombro. Hay otra más que parte de la nuca y termina en la raíz de la lengua. Finalmente, otra pequeña rama parte de la axila para terminar en el mastoideo. 8. El meridiano tendomuscular del riñón, figura 5-11. Mirando desde atrás a una persona en pie, que mantenga levantado el talón izquierdo
Este meridiano se vería como comenzando en la parte baja del dedo pequeño del pie. Desde allí continúa junto al meridiano del vaso, curvándose hacia arriba en el arco del pie, pasando por la parte baja del talón y uniéndose con la extensión de la pantorrilla del meridiano, tendo muscular de la vejiga en el talón de Aquiles. Continúa ascendiendo por la mitad de la pantorrilla, uniéndose de nuevo con el meridiano de la vejiga en la cavidad posterior de la rodilla. Si viésemos a esa misma persona de pie por el frente, veríamos cómo el meridiano del riñón continúa por la parte interior del muslo junto al meridiano del vaso, se une con él en el hueso púbico, siguiendo juntos un corto trecho en dirección al ombligo. Luego va hacia el coxis, desde donde sube por la columna hasta llegar al occipucio, donde se une con el meridiano de la vejiga. 9. El meridiano tendomuscular del pericardio, figura 5.12. Si tenemos a la persona de frente, con sus brazos caídos a ambos lados y las palmas de las manos mirando hacia adelante, este meridiano comienza en el dedo medio, pasa por el centro de la palma de la mano umbe, sube por la parte central del antebrazo y del brazo, luego por la axila. Desde allí se divide hacia el pecho, con una rama dorsal y la otra ventral. 10. El meridiano tendomuscular del triple calentador, figura 5.13. Si observamos a la persona desde su espalda, con los brazos caídos y las palmas de las manos mirando hacia adelante, este meridiano se verá que comienza en el dedo anular. Sube por la muñeca, el antebrazo y el codo. Luego sigue por el centro del brazo, pasa por el trapecio y llega al cuello, donde se une al meridiano del intestino delgado. Una rama va hasta la mandíbula y se conecta con la raíz de la lengua, mientras que la otra pasa por los dientes y llega a la oreja. Desde allí gira hacia el ángulo externo del ojo y continúa por la sien hasta la parte alta de la cabeza. 11. El meridiano tendomuscular de la vesícula, figura 5.14. Aquí debemos ver a la figura en pie lateralmente. Este meridiano comienza en el lado exterior del extremo del cuarto dedo del pie. Desde allí sube por la parte externa de la pierna, mandando una rama a la zona exterior de la rodilla. Continúa hacia el muslo y manda otra rama al punto S32. Siguiendo hacia arriba genera otra rama que va al ano. Sube luego por la parte lateral del cuerpo y llega frente al hombro, uniéndose con la extensión que pasa por el pecho y por la fosa supraclavicular. La rama principal del meridiano sigue hacia arriba, pasando por detrás de la oreja, hasta llegar a la cúspide del cráneo. Luego baja por delante de la oreja hasta el lateral de la mandíbula, desde donde sube de nuevo junto a la nariz, mientras otra pequeña rama lo hace por la parte exterior del ojo. 12. El meridiano tendomuscular del hígado, figura 5.15. Imaginemos que la persona se halla en pie frente a nosotros. Este meridiano comienza en el dedo gordo del pie, sigue hacia arriba por la parte superior del pie y por la frontal de la pierna, a lo largo de la tibia. Pasa por la parte interior de la rodilla, sigue hacia arriba por el muslo y llega al hueso púbico, donde se conecta con los demás meridianos tendomusculares. 6. Estableciendo una rutina diaria. Si practica los 6 sonidos curativos, descritos en el libro Sistemas taoístas para transformar el estrés en vitalidad, justo antes de irse a la cama, dormirá mejor y se despertará más temprano y más fresco. Una vez despierto, no salte inmediatamente de la cama. Deje que su motor, su cuerpo, se caliente antes un poco. Meter una velocidad rápida inmediatamente después de despertarse puede causar daños a todo el sistema. Si tiene usted el hábito de saltar de la cama en cuanto se despierta, aunque ello le dé sensación de vitalidad, quédese todavía un poco más y practique la sonrisa interior, haciendo que la energía fluya por su órbita microcósmica, y se sorprenderá de ver cómo su salud y sus progresos se acrecientan. Continúe con el automasaje Chi, descrito en el libro Automasaje Chi, Sistema Taoísta de Rejuvenecimiento. Si no dispone de tiempo, practique el automasaje Chi mientras está sentado en el baño. Estas prácticas no necesitan que se les destine ningún tiempo especial, pudiendo ser combinadas con otras actividades. Tras practicar un tiempo el sistema del Tao curativo, notará grandes diferencias en su bienestar general. Al levantarse es bueno que beba algo de agua, pero no demasiada. Beba tanta como pueda sin sentirse incómodo. Beber demasiada agua puede hacerle sentir náuseas e incluso puede llegar a dañar sus riñones. Es conveniente utilizar un filtro de agua, incluso destilar su propia agua potable. El agua y el aire son los 2 ingredientes más importantes para lograr una buena salud y para progresar en este sistema. Si le preocupa la pérdida de minerales que tiene lugar con la destilación, use para cocinar agua del grifo. Así seguirá ingiriendo también sus minerales.
No obstante, es bueno que filtre también ese agua, aunque sea con un filtro muy sencillo. Si vive en una ciudad, es también conveniente filtrar el aire que respire. En el mercado se encuentran buenos purificadores de aire que además lo ionizan. Practique los ejercicios de la camisa de hierro que ha aprendido en este libro y muy pronto sentirá que forman una unidad coherente y que se convierten en algo tan fácil y necesario como cepillar sus dientes cada mañana. Es decir, que comenzará con un nuevo buen hábito. Establecer la práctica diaria de la camisa de hierro no significa que cada día tenga que efectuar todo el alineamiento respiratorio. Es conveniente practicar después de levantarse por la mañana. Hágase un programa que se ajuste a sus deseos y posibilidades. Tal vez no pueda dedicar a esto más de 5 o 10 minutos diarios. No importa. Hágalo. El levantarse 20 o 30 minutos antes cada mañana mejorará su vida entera. En breve tiempo descubrirá que necesita menos tiempo de sueño y que tiene más fuerza y más energía. Al mismo tiempo, verá que sus actividades se vuelven más eficientes y, por lo tanto, más rentables, aunque sea muy poco el tiempo que le dedique a esta práctica. Diseñe usted un programa que se ajuste al tiempo de que dispone. Recomendamos algo así. Lunes. Abrazo del árbol durante 6 o 7 minutos, seguido de sostenimiento de la urna dorada y de la posición del caballo con una pared. Martes. Abrazo del árbol, tortuga, búfalo y caballo con pared. Miércoles. Abrazo del árbol, tortuga y búfalo, fénix y suspensión de la puerta. Jueves. Abrazo del árbol, fénix, puente de hierro y arqueo de la espalda. Viernes. Abrazo del árbol, puente de hierro, barra de hierro y arqueo de la espalda. Sábado y domingo. Abrazo del árbol, o bien descanse ambos días para comenzar de nuevo el ciclo el lunes. Tal vez decida usted comenzar el programa el sábado. Es importante comenzar de una manera gradual, practicando solo entre 15 y 30 minutos cada día. La camisa de hierro se puede practicar en cualquier momento. Una vez se domine el uso de la mente para mandar el chi a los diferentes órganos, verá su utilidad y podrá utilizar esta energía cada vez que quiera o lo necesite. Si por ejemplo está en un coche, en un tren o un avión y siente dolor de espalda, podrá mandar energía a la espalda, tirando hacia arriba del ano y llevando la energía a los riñones, o simplemente contrayendo los músculos de la espalda. Tense y relaje, y verá cómo el dolor desaparece poco a poco. Inmediatamente se sentirá lleno de energía. Este es un modo fácil de ayudar a los órganos que necesitan ejercicio. Practique siempre que disponga de algún tiempo durante el día, sin que tener por qué ser a una hora o en un lugar concreto. Estando en la cola del banco o del autobús, por ejemplo, puede practicar el alargamiento de la columna, apoyando las piernas hacia abajo y sintiendo la sensación de atornillarlas al suelo. Tire de su cabeza hacia arriba y, al mismo tiempo, de la columna hacia abajo. Una vez domine estas prácticas, las podrá efectuar cuando y donde desee. No practique antes de irse a la cama, pues si lo hace no podrá dormir. Si durante su práctica siente alguna incomodidad, consulte a algún instructor taoísta autorizado. Si el problema continúa, consulte a un médico competente. Recuerde que el ejercicio es una herramienta. El mal uso de dicha herramienta puede resultar dañino. El Qigong camisa de hierro no es peligroso en absoluto, siempre que se utilice de la manera adecuada. Los ejercicios han sido explicados claramente, al igual que sus efectos secundarios y la manera de evitarlos. Si se siguen las instrucciones adecuadamente, no habrá problemas. Este sistema ha sido practicado por infinidad de personas durante miles de años con éxito. 7. Experiencias con el Qigong camisa de hierro. A. Comentarios de estudiantes avanzados de la camisa de hierro. Gunther Weil, doctor en psicología. Hace ya muchos años que estudio y practico la espiritualidad. Durante bastante tiempo fui practicante de las enseñanzas de Gurdjieff. Mi maestro murió en 1978, y entonces decidí dejar aquel camino en el que había estado durante más de 14 años. Comencé a estudiar taoísmo, especialmente tai chi, y luego qigong, este último con Don An. En septiembre de 1980, conocí al maestro Chia y aprendí la práctica de la órbita microcósmica, Kung Fu, Tai Chi Kung, y ahora, camisa de hierro. El enfoque dado a la camisa de hierro es extremadamente exacto y contiene lo que en mi anterior experiencia del Qigong faltaba. Aunque mediante mis prácticas anteriores mi salud mejoró enormemente y mi energía aumentó de manera considerable, había llegado a un punto en el que me sentía detenido y bloqueado. Durante un año no efectué progreso alguno. Las enseñanzas de la camisa de hierro me han ayudado mucho a seguir adelante de nuevo.
Roberta Prada, la cantante de ópera. La práctica de la camisa de hierro, en combinación con la meditación de la órbita microcósmica y los 6 sonidos curativos, ha resultado muy beneficiosa para mi trabajo como cantante clásica. Entre mis metas primordiales, siempre ha estado el lograr facilidad y libertad vocal, y el sentirme centrada y firme mientras canto. Desde que comencé mi práctica taoísta, la relajación de mi mandíbula fue total. Mi respiración bajó, y aprendí la habilidad de descubrir las zonas de mi cuerpo que estaban en tensión, a fin de relajarlas, y lograr que la energía fluya libremente por todo mi cuerpo. Cuanto más tejidos resuenan libremente a lo largo del camino de la producción vocal, más bello y poderoso es el sonido que se obtiene, siendo dicho sonido mucho más preciso y sin esfuerzo. Esta es mi experiencia. Tal vez estos resultados no sean imputables solo a la camisa de hierro, ya que mi entrenamiento y mis estudios como cantante continúan y actúo con bastante frecuencia. Sin embargo, estoy segura de que el alineamiento del cuerpo, la coordinación precisa, el poder físico y mental, y la habilidad de calmarme a mí misma, han tenido mucho que ver en la consecución de mis logros profesionales. Desearía que este tipo de cursos fueran impartidos en los conservatorios de música y en las escuelas profesionales, como parte de los programas que tratan del movimiento del cuerpo y de la respiración. En algunas escuelas de Inglaterra ya se enseña Tai Chi. Una vez se ha aprendido un ejercicio, puede ser efectuado en movimientos libres en cualquier lugar, de viaje, en el camerino o en pequeños espacios, sin necesidad de maestro ni equipo. Se trata de una enseñanza práctica y de gran utilidad. Recomiendo calurosamente la meditación de la órbita microcósmica, la camisa de hierro y el Tai Chi a todos los cantantes, actores, presentadores, músicos y bailarines, como un valioso apoyo para sus estudios profesionales. B. Entrevista efectuada al practicante de la camisa de hierro Michael Wynn por el instructor John Zielinski. John, ¿cuándo comenzaste con la camisa de hierro? Michael, empecé hace unos 2 años. Anteriormente ya había practicado Kundalini Yoga, en el cual también se efectúan muchos ejercicios respiratorios y se maneja una energía muy intensa. Pero vi que en la camisa de hierro la intensidad es todavía mayor, ya que el aire se condensa en nuestro interior y se circula internamente, mientras que en las otras prácticas simplemente inspiraba y exhalaba, moviendo la energía despacio mediante el uso de diversos sonidos. Al principio tenía demasiada energía en mi cabeza para efectuar la camisa de hierro, tal vez como consecuencia de mis prácticas anteriores. Cuando comencé, mi cara enrojecía. Poco a poco pude ir circulando la energía o mandándola al suelo. Descubrí que al practicar adecuadamente, se mezcla la energía del aire con la que tenemos en nuestro cuerpo, resultando algo caliente, que debe mezclarse con la que viene de la tierra, que es más bien fría. Me llevó un tiempo poder sacar aquella energía de mi cabeza y relajarme. John, ¿cuánto tiempo después de comenzar con la camisa de hierro 1 empezaste a practicar la camisa de hierro 2 y la 3? ¿Cuánto practicas diariamente y a qué hora? Michael, practico todos los días, casi sin excepción. Comencé con la camisa de hierro 2 unos meses después de empezar, y con la camisa de hierro 3 un año más tarde o así. Continué practicando la camisa de hierro 1, aunque ya estuviese con la 2 o la 3. No seguí con la camisa de hierro 2, pues me pareció que con la 1 y la 3 ya era suficiente. Por supuesto, la camisa de hierro 3 dio a mi práctica un nivel mucho más elevado. Mucha gente no practica la camisa de hierro 1 durante el tiempo suficiente para poder pasar a los otros niveles. De hecho, el contenido de la camisa de hierro 1 tiene mucho que ver con otras prácticas semejantes, pero aquí la energía se refina más y se condensa más en el cuerpo, y al circularla se nota que su calidad es diferente. Cuando lo hago bien, puedo sentir una especie de calor frío irradiando desde mi cuerpo. No es energía eléctrica, es una mezcla de la energía yin debidamente refinada. Dejo que mi cuerpo se sienta uno, fluyendo, y que esa agradable energía me inunde durante todo el día. Otra sensación importante comenzó después de 1 año y medio aproximadamente. Antes de comenzar con la camisa de hierro 1, me relajaba más, sintiéndome unido a la tierra. Ello me permitía obtener más energía fría. Comenzaba a efectuar la órbita microcósmica de manera espontánea, por las piernas hacia las raíces, en la tierra, luego hacia arriba hasta el perineo, por la columna, sobre la cúspide de mi cabeza y de nuevo al suelo. Un día, al mirar hacia abajo, comencé a efectuar la órbita microcósmica, como si me hallase enterrado, con la cabeza únicamente sobresaliendo de la tierra.
Así circulé la energía a través de mi cuerpo, pero dentro de la tierra. Sentí una energía muy fría y enraizada, y me visualicé perfectamente a mí mismo y a la energía. Tiré de la energía hacia mi cuerpo y la condensé. Me hallé totalmente enraizado, solo con la mente. De manera espontánea, vi también una gran variedad de cristales en diversos puntos de mi cuerpo y en la tierra a través de la cual circulaba la energía. Para mí, la principal cualidad de la camisa de hierro es el refinamiento de la energía. Desde entonces, mi práctica adquirió un nivel energético mucho más elevado. Lo que en realidad descubrí es que al practicar la camisa de hierro y circular la energía por la órbita microcósmica, se está al mismo tiempo tirando hacia arriba de la energía de la Tierra y circulándola también alrededor de nuestro cuerpo antes de mandarla de nuevo al suelo. De eso trata el enraizamiento. John, ¿esa versión bajo tierra fue idea tuya o del maestro Chia? Michael, en realidad le había ya preguntado al respecto, y él me contestó que lo podría hacer cuando trabajase desde un nivel bastante elevado y me visualizase a mí mismo enterrado a una profundidad 5 veces mayor que la altura de mi cuerpo. Comencé a visualizarme en el centro de la Tierra, sacando energía desde allí. Se lo comenté y me dijo que empezase por algo más cercano. Para mí el centro de la Tierra funcionaba, pero él me dijo que allí los materiales están fundidos y que podría extraer una energía excesivamente caliente. He comenzado a sentir que, haga lo que haga, hay chi en mis huesos. Cuando practico el tai chi, comienzo a sentir mi esqueleto lleno de una energía densa y brillante. Al mover el brazo, por ejemplo, siento que la carne y la sangre son muy ligeras, pero que el centro es puro acero, energía condensada. Esta sensación se logra también con el tai chi y otras técnicas. Sin embargo, con la camisa de hierro 3, el proceso se hace 100 veces más rápido. Creo que lo más importante a tener en cuenta en un principio es no llevar demasiada energía cálida al corazón o a la cabeza. Cuando la energía es mantenida y circulada durante mucho rato, puede originar tensión en el corazón. Lo importante entonces es comenzar de una manera gradual, acostumbrando al cuerpo a manejar dicha energía, hasta que ello se logre con comodidad. John, ¿descansas y caminas después de practicar? Michael, sí, es muy importante. Algunos días mis ejercicios de la camisa de hierro 1 son tan intensos que ya no hago nada más. Siento que la energía que condenso y circulo por mi cuerpo es bastante para digerirla y trabajar con ella. Me siento y no hago ya nada más, ni tai chi ni ninguna otra cosa. Simplemente digiero lo comido. John, ¿has notado alguna mejora concreta en tu salud debido a la práctica de la camisa de hierro? Michael, sí. En mis prácticas con el Kundalini Yoga, la energía podía alcanzar niveles muy elevados, pero se escapaba del cuerpo. Me di cuenta de que en invierno sentía frío. Me estaba volviendo muy yin. La práctica era yang, pero estaba usando la energía de mi cuerpo. Ahora, con la camisa de hierro, durante el invierno mi cuerpo está mucho más caliente. Soporto perfectamente las inclemencias del tiempo, los elementos. Ya con la práctica del Kundalini Yoga me sentía bien, pues no contraje ninguna enfermedad ni dolencia alguna, pero ahora esa sensación de salud se ha incrementado muchísimo, al igual que mi capacidad para vencer a los resfriados, gripes y molestias similares. Una vez vinieron 4 o 5 miembros de mi familia a pasar una semana conmigo y todos tenían gripe. Si se condensa el chi en el cuerpo, no queda espacio para las bacterias, los virus, etc. Al menos una vez que el chi ha alcanzado cierto nivel. John, otra pregunta más sobre tu práctica. Cuando practicas la camisa de hierro, ¿tienes a alguien que te empuje a fin de facilitar el enraizamiento? Michael, vivo solo y usualmente no hay nadie conmigo. Voy periódicamente al centro para que me empujen y para enterarme de lo que no estoy haciendo bien. Siempre hay pequeñas correcciones que hacer. Posiblemente estos pequeños errores retrasaron mi progreso. Se puede estudiar y condensar la energía, pero el beneficio recibido será muy poco si no se efectúa de la manera correcta. Así, debo decir que es importante que alguien te empuje. John, Michael, yo sé que tú llevas una vida muy activa y que desarrollas mucha actividad mental. ¿Crees que la camisa de hierro 3 te ha ayudado a afrontar el estrés de la vida diaria? ¿Supone también una ayuda a nivel mental, del mismo modo que lo es a nivel físico? Michael, sí. Algunas veces, cuando escribo, trabajo durante 15 o 16 horas cada día. Cuando siento que ya he agotado todo mi chi y mi cerebro ya no funciona como debiera, practico algo de la camisa de hierro para que la energía fluya de nuevo. Hay veces en que no deseo irme a dormir. Quiero seguir trabajando.
pero no creo que esta sea la manera correcta de vivir. Es más inteligente vivir de una manera simple. Sin embargo, en ocasiones uno se encuentra en un callejón sin salida, y entonces sí, sin duda que te ayuda mucho a salir del estrés. John, ¿quieres hacer algún otro comentario sobre tu práctica de la camisa de hierro? Michael, conozco otros tipos de Qigong, en los que hay que hacer inspiraciones y exhalaciones y ciertos movimientos, y creo que dichos Qigong son válidos y potentes. Sin embargo, creo que este es un Qigong más elevado, porque se trata de algo más interno, es decir, no se basa en una respiración continua ni en un movimiento continuo de ningún tipo. Se respira al principio, pero luego, a medida que se va progresando hacia los niveles más elevados del Qigong camisa de hierro, puedes extraer la energía simplemente con tu mente, condensarla y circularla. El movimiento de la energía con la mente acentúa el aspecto interno de dicha energía. Al principio puede presentar problemas para quienes no están acostumbrados, y tal vez les resulte difícil mover el chi con la mente. Entonces tendrán que usar más la respiración y los movimientos, pero todo aquel que prosiga con la práctica terminará por tener éxito. C. Comentarios de estudiantes. Cualquiera que sea la actividad física que haga, desde que practico siento una especie de calorcito en mis brazos, piernas y espalda. Estoy segura que algo se está iniciando en mí. Soy cocinera profesional y me corto con cierta frecuencia. He observado que desde que vengo aquí los cortes se curan mucho más rápidamente. Además siento también cierta energía almacenada en mi espalda. La camisa de hierro me hace sentir como si me descubriese a mí misma por primera vez. He meditado y he manejado energía en otros sistemas, pero nada se ha parecido a esto. Para mí la camisa de hierro 2 ha sido un descubrimiento extraordinario. Después de cada clase noto una especie de crujido en las caderas. Hace unos días descubrí que mis caderas son diferentes, que son nuevas, y que tengo una increíble sensación de espacio en la parte baja de mi abdomen. Cuando practicaba Tai Chi, ya supe que existía una conexión entre mis pies, mis caderas y mis omóplatos, pero nunca la llegué a experimentar. Ahora siento dicha conexión de una manera total. He practicado yoga, judo y Tai Chi. Al descubrir el libro del maestro Mantak Chia, sentí que esto era justo lo que yo esperaba. Durante años he sufrido terribles dolores de cabeza. Ahora estoy perfectamente. Al completar la órbita, puedo sentir cómo toda esa energía almacenada en mi cabeza se va hacia el suelo. De hecho, todo lo que tuve que hacer para completar la órbita fue bajar la energía, pues había pasado años subiéndola hasta allí. Ahora, 3 meses después de comenzar a practicar el sistema taoísta del maestro Chia, me encuentro lleno de energía. Al principio la camisa de hierro me pareció demasiado diferente de la suavidad del Tai Chi que hasta entonces había practicado, pero reconocí la necesidad del equilibrio que produce. Siento como que he aprendido a usar mi cuerpo de una manera muy diferente. Muy pronto podré efectuar estos ejercicios yo solo, donde quiera que esté. Siento que ahora tengo mucha más energía. Puedo mantener la respiración el doble de tiempo que cuando comencé a practicar. Estoy mucho más enraizado. Siento la energía a través de mí. Al hacer los ejercicios de la camisa de hierro, siento la energía subir desde la tierra. Finalmente ya sé lo que es estar enraizado. Algunas veces mis piernas tiemblan al pasar la energía por ellas. Además, mi espalda parece más sólida. Puedo inhalar más aire. En general me siento más fuerte. Llevo unos 10 años practicando la meditación, principalmente un tipo de Kundalini Yoga. He circulado la energía, pero solo hacia arriba y hacia abajo de la columna, en lugar de utilizar el canal frontal. Descubrí el libro del maestro Mantak Chia hace unas 6 semanas y comencé la práctica inmediatamente. Coincidió que poco después fui a un retiro de meditación, donde pude practicar bastante, experimentando la apertura de la órbita microcósmica, una profundidad mucho mayor en mi meditación y una liberación de los bloqueos que había estado soportando durante muchos años. Mi experiencia con el Qigong hasta ahora se puede resumir en un incremento notable del flujo de energía y un mayor desbloqueo de los canales de las piernas. Hace unos 9 años que estudio meditación y artes marciales, habiendo siempre considerado que se trataba de cosas totalmente separadas, una de ellas física y la otra espiritual. Aquí ambas están enlazadas. Había leído sobre esto, pero nunca lo había experimentado hasta ahora. En San Francisco, practiqué un Qigong que consistía en muchos ejercicios de tensión, pero ahora me doy cuenta de que estaba en el camino equivocado. Trataba de usar la mente y de reforzar los músculos, en lugar de trabajar desde dentro hacia afuera. Soy aficionado a las artes marciales desde hace más de 25 años. He practicado karate, kung fu y tai chi.
A través de dichas prácticas he experimentado diversos centros de energía. Nunca fui consciente de que había que completar un circuito hasta que vi la portada de uno de los libros del maestro Mantak Chia. Me llamó mucho la atención, pues vi que el camino dibujado pasaba por varios de los centros que yo había ya experimentado. Al leer el libro, vi que respondía a preguntas que hasta entonces yo no había podido poner en palabras. Comencé a darme cuenta de que debo llevar mis sentidos hacia adentro. La introspección es algo que no se suele enseñar normalmente. Al seguir leyendo me di cuenta de que aquello era lo que yo había estado buscando. Un sistema que me permite saber más sobre mí mismo. Me acerqué a la órbita microcósmica y a la camisa de hierro en mi búsqueda de algo que curase un serio problema que hasta entonces había sido tratado sin éxito. Tenía una úlcera duodenal de 4 por 6 centímetros. Tenía también 2 discos intervertebrales fuera de lugar, consecuencia de 2 accidentes distintos. Además tenía una curvatura en la parte alta de la columna de carácter congénito que hacía ya 2 años estaba siendo atendida con un tratamiento quiropráctico. Cuando llegué a preguntar por estos cursos, mi sistema digestivo estaba en una situación pésima. Había perdido más de 15 kilos y el médico me había dicho que debería someterme a una intervención quirúrgica. En menos de 4 meses de práctica de la camisa de hierro, donde antes había una úlcera, ahora existe tejido cicatrizoso. He dejado de medicarme. No tengo ya dolores de espalda, después de sufrirlos constantemente durante 3 años. No he hecho nada más que lo aprendido aquí. La camisa de hierro cada mañana y la órbita microcósmica durante el día. He recuperado 12 kilos. Y siento que en verdad la camisa de hierro me ha dado el verdadero poder curativo. Un amigo me presentó al maestro Mantak Chia, pues según él podría ayudarme a eliminar los terribles dolores de cabeza que sufría. Había visto ya médicos chinos, franceses y americanos, sin que ninguno de ellos me hubiera podido liberar de un problema que arrastraba ya más de 15 años. Después de 3 días con el maestro Chia, pude completar la órbita y los dolores fueron poco a poco remitiendo. He practicado artes marciales de vez en cuando, especialmente Xingyi, y he seguido también prácticas internas. Su sistema es, con mucho, el mejor de cuantos he conocido, y por ello quiero darle las gracias. De hecho, integra el Kundalini Yoga y algunas prácticas occidentales, junto con el uso de los centros y de los meridianos. Es excelente y quiero continuar con él. He practicado artes marciales, meditación y diversas disciplinas espirituales durante unos 9 años. La pasada primavera asistí al taller del maestro Chia sobre la órbita microcósmica. Tuve la experiencia personal de sentir el chi pasando por los meridianos básicos y por ciertos puntos de acupuntura. Me sorprendí mucho, pues hasta entonces para mí era solo algo que había leído en los libros. Me parecía posible poder influir en la energía mediante agujas, pero jamás imaginé sentirla. Espero profundizar en la camisa de hierro y también en la sensación de sentir la energía. Antes de comenzar con esto yo había sentido la energía en mi cuerpo, pero sin saber qué hacer con ella. Eran experiencias muy esporádicas. Gracias a la estructura que nos ofrece el maestro Chia, ahora dispongo de un medio de controlarla, algo que antes nunca tuve. He practicado artes marciales y meditación, y nunca he conocido nada como la camisa de hierro. Creo que es algo de un valor enorme para todo practicante de artes marciales, especialmente para personas dinámicas, que con mucha facilidad pueden sufrir golpes, perder el alineamiento o resultar con órganos dañados. Es evidente que usando esta energía que se genera con la camisa de hierro, los riesgos de resultar lesionados se reducen enormemente. Todavía me queda mucho camino por recorrer hasta desarrollar el poder de enraizamiento, pero ya me siento mucho más fuerte, especialmente de la espalda. Hace algún tiempo nos comentó usted que muchas personas pueden manejar mejor el dolor que el placer. Durante estas vacaciones, he estado meditando 2 veces cada día, y he llegado a un punto en el que ya no lo podía aguantar. Mi cuerpo entero se convirtió en una luz dorada. Tuve que dejar de practicar. Simplemente no estaba preparado para ello. Esta enseñanza es verdaderamente algo auténtico. Estoy totalmente convencido. Además, hay otra cosa que también quiero decir. Soy acupuntor, y últimamente no tengo ninguna dificultad para conseguir pacientes. No tengo siquiera que pensar en ello. Simplemente vienen. Además, me parece que mi trabajo es más efectivo, más eficiente y más claro. Estoy creciendo. Al descubrir esta enseñanza, he descubierto al mismo tiempo a mi cuerpo. Quiero aprender todo lo relacionado con estos métodos. Los resultados son totalmente convincentes. Es como recibir respuestas para todo. Antes estudiaba en otro sistema que yo consideraba muy bueno, incluso perfecto. De manera que, en realidad, no estaba buscando nada nuevo,
sino que simplemente sentí una especie de curiosidad. Para mí el Tao curativo es algo diferente. Desde el principio comencé a sentir la energía desplazarse por mis canales. Me costó algún trabajo meditar diariamente a fin de captar el enfoque taoísta. Estoy usando fuentes de energía que en mis estudios anteriores no se tocaban. Con el tai chi y la camisa de hierro, puedo mantener la energía en mi cuerpo en lugar de, simplemente, tener una experiencia pasajera de la misma, como la que se logra con muchos ejercicios respiratorios.